El carruaje ducal se detiene frente a la humilde casa, mientras Livia abraza a su bebé por última vez, sus lágrimas cayendo sobre la pequeña frente inocente. Sus padres permanecen en el umbral, incapaces de mirar cuando el cochero toma su maleta desgastada y abre la puerta negra del vehículo. En la mansión, el duque Anselmo observa desde la ventana de su despacho el contrato de servidumbre sobre su escritorio y una expresión de conflicto ensombreciendo su rostro aristocrático. Livia cruza el patio de la finca ducal, siguiendo a la ama de llaves, mientras descubre que las rejas que protegen la propiedad también la encerrarán a ella. Las manos de ambos se rozan accidentalmente en la biblioteca una noche, y algo más profundo que el miedo o el deber parece despertar bajo la luz temblorosa de las velas. El carruaje negro del ducado de Monteleón se detuvo frente a la casa de adobe y techo de paja. Livia apretó a su bebé contra el pecho, respirando su aroma por última vez, grabándolo en su memoria como un tesoro que nadie podría arrebatarle. «Es hora, hija», susurró su madre, con la voz quebrada por el llanto contenido. El cochero, un hombre de expresión severa pero ojos compasivos, esperaba junto a la puerta abierta del carruaje. No era la primera vez que recogía a una joven en estas circunstancias. 6 meses, dijo Livia, besando la frente de su hijo. Solo 6 meses y habré pagado la deuda. Cuídenlo bien. Su padre, un hombre envejecido prematuramente por el trabajo en los campos, sostenía un papel arrugado entre sus manos temblorosas. El contrato de servidumbre temporal que habían firmado con el sello del ducado. La única salida para pagar la deuda que amenazaba con dejarlos sin techo. El duque es un hombre justo, murmuró, como intentando convencerse. Cumplirá su palabra. Livia asintió, aunque la duda atormentaba su corazón. Entregó al pequeño a los brazos de su madre y tomó la maleta desgastada que contenía sus pocas pertenencias. Volveré antes de que aprenda a caminar, prometió, forzando una sonrisa que no alcanzó sus ojos. El cochero carraspeó discretamente. El tiempo apremiaba. Livia avanzó hacia el carruaje sin mirar atrás, porque sabía que si lo hacía, no tendría fuerzas para continuar. Al subir, la puerta se cerró con un golpe que sonó como el sello de un destino inevitable, mientras el carruaje se alejaba por el camino de tierra, dejando una estela de polvo que difuminaba la silueta de su hogar. Livia apretó contra su pecho el pequeño pañuelo bordado con las iniciales de su hijo. No era una sirvienta cualquiera que partía a buscar fortuna. Era una madre que se vendía temporalmente para que su hijo tuviera un futuro. Lo que no sabía es que el contrato que acababa de firmar ocultaba mucho más que una simple deuda. El carruaje atravesó la imponente verja de hierro forjado que rodeaba la propiedad de los Monteleón. Livia observó, asombrada, los extensos jardines y la majestuosa mansión que se alzaba al final del camino empedrado. Nunca había visto tanta opulencia concentrada en un solo lugar. Al detenerse frente a la entrada principal, no fue el duque quien la recibió, sino la señora Matilde, el ama de llaves, una mujer de mediana edad con el rostro marcado por líneas de severidad y eficiencia. «Bienvenida a la casa ducal», dijo sin emoción. «Sígueme, te mostraré tus aposentos y tus obligaciones». Livia la siguió por un pasillo lateral que conducía a la parte trasera de la mansión. No entraron por la puerta principal, sino por una pequeña entrada de servicio. El mensaje era claro, ella no era una invitada. «Dormirás aquí», indicó Matilde, abriendo la puerta de una habitación diminuta pero limpia en el ala de servicio. «Te levantarás a las 5, antes que el resto del personal. El desayuno es a las 5:30, ni un minuto más tarde». Livia dejó su maleta sobre la cama estrecha. «¿Cuáles serán mis tareas?», preguntó, intentando mantener la compostura. Matilde le entregó un papel con una lista meticulosa de obligaciones. «Limpiarás exclusivamente la biblioteca, el estudio y las habitaciones privadas del duque. No hablarás con nadie sobre tu procedencia, ni las circunstancias de tu llegada. No te relacionarás con el resto del servicio más allá de lo estrictamente necesario». La mujer hizo una pausa, observándola con una mezcla de compasión y resignación. «Y lo más importante, nunca, bajo ninguna circunstancia, mencionarás a tu hijo o a tu familia. Para todos aquí, no tienes pasado». Livia sintió que le faltaba el aire. «Pero, eso no estaba en el contrato que firmamos». Matilde sacó de su bolsillo un documento doblado y se lo entregó. «Este es el verdadero contrato. Lo que firmaron tus padres fue solo un acuerdo preliminar». Con manos temblorosas, Livia desdobló el papel. A medida que leía,
El color abandonaba su rostro. No era un contrato de servidumbre temporal. Era un documento de transferencia de tutela. Según aquellas líneas, había sido cedida legalmente al ducado hasta la cancelación total de una deuda cuya suma triplicaba lo que sus padres habían mencionado. Esto no es posible, murmuró. Yo no soy una propiedad. Según la ley, mientras estés bajo este techo, lo eres, respondió Matilde con voz neutra. No eres una empleada, Livia. Eres parte del patrimonio del ducado hasta que se salde la deuda. ¿Cuánto tiempo tomará realmente? Al ritmo actual, 3 años como mínimo. 3 años sin ver crecer a su hijo, 3 años de existencia borrada. No puedo aceptarlo, dijo, enderezando la espalda. Hablaré con el duque. Matilde negó con la cabeza. El duque no recibe al personal. Y si intentas huir, la deuda se duplicará y tus padres perderán su casa. Tu hijo crecería sin techo. La realidad la golpeó con fuerza. Estaba atrapada en una jaula invisible, pero más sólida que los muros de piedra de aquella mansión. Descansa, concluyó Matilde, dirigiéndose a la puerta. Mañana comienza tu nueva vida. 3 días después de su llegada, Livia aún no había visto al duque. Se movía como un fantasma por las estancias asignadas, limpiando meticulosamente cada rincón, cada libro, cada objeto, siempre atenta al sonido de pasos que anunciaran su presencia. Fue en la biblioteca donde finalmente lo encontró, o más bien, donde él la encontró a ella. Livia estaba subida en una escalera, limpiando los estantes superiores, cuando la puerta se abrió sin previo aviso. No tuvo tiempo de bajar o esconderse. ¿Quién eres tú?, preguntó una voz grave y serena. Livia se giró tan bruscamente que casi pierde el equilibrio. Frente a ella, un hombre alto y de porte distinguido la observaba con curiosidad. No aparentaba más de 35 años, pero sus ojos reflejaban la sabiduría y el peso de alguien mucho mayor. Soy Livia, señor, respondió, bajando apresuradamente de la escalera. La nueva, dudó un instante sirvienta. El duque Anselmo de Monteleón la estudió en silencio. Había algo en su mirada que no era arrogancia ni desprecio, sino una especie de incomodidad contenida. Nadie me informó de una nueva incorporación al servicio, dijo finalmente. Llegué hace 3 días, señor. Me asignaron la biblioteca y sus aposentos privados. El duque frunció el ceño levemente. Y antes de venir aquí, ¿dónde servías? Livia recordó las instrucciones de Matilde. Sin pasado, sin menciones a su familia. En ningún lugar, señor. Esta es mi primera posición. Algo en su respuesta pareció inquietar al duque, que se acercó a uno de los escritorios y revisó unos papeles. ¿Firmaste algún contrato al llegar? No, señor. Mi padre se detuvo abruptamente. ¿Tu padre? Nada importante, señor. El duque la observó con intensidad renovada. Termina tus tareas y retírate. Mañana continuaremos esta conversación. Livia asintió y volvió a su labor, sintiendo la mirada del duque sobre ella, hasta que abandonó la habitación. Esa misma noche, durante la cena del servicio, Matilde se sentó frente a ella. El duque ha preguntado por ti, dijo en voz baja. Nos encontramos en la biblioteca. Ten cuidado. No es como los otros nobles, pero sigue siendo un Monteleón. Su compromiso con la condesa de Valderrey se anunciará en 2 semanas. Livia levantó la mirada sorprendida. ¿Se casará? Una alianza necesaria para el ducado, explicó Matilde. La condesa trae consigo tierras y conexiones que el duque necesita desesperadamente. El anuncio se hará durante el baile de primavera. Algo en el tono de Matilde sugería que había más en aquella historia. ¿El duque la ama?, preguntó Livia, sin poder contener su curiosidad. Matilde esbozó una sonrisa triste. El amor es un lujo que los hombres como él no pueden permitirse, niña. El deber siempre va primero. Esa noche, Livia comprendió que ella no era la única atrapada en una jaula invisible. El duque también vivía encerrado tras los barrotes dorados de su apellido y su posición. La biblioteca se convirtió en un santuario para Livia. Durante el día, limpiaba meticulosamente cada estante, cada mesa, cada rincón. Por las noches, cuando todos dormían, regresaba sigilosamente para perderse entre las páginas de los libros que nunca había tenido oportunidad de leer. Fue durante una de esas incursiones nocturnas cuando el duque la sorprendió por segunda vez. «Veo que te gusta Cervantes», dijo desde el umbral, sobresaltándola. Livia cerró el libro de golpe y se levantó avergonzada. «Perdón, señor, no debería estar aquí a estas horas». «No, no deberías», confirmó él, pero en lugar de reprenderla, se acercó y tomó el ejemplar de Don Quijote.
Es una edición especial. Mi padre la adquirió en Madrid. Es hermoso, murmuró ella. Nunca había visto libros como estos. El duque la miró con genuina curiosidad. ¿Sabes leer bien? Mi madre me enseñó. Era institutriz antes de casarse. Un silencio cómplice se instaló entre ellos. El duque tomó otro libro del estante. Si te interesa la literatura, quizás prefieras esto, dijo, entregándole un volumen de poesía. Puedes llevártelo a tu habitación. Nadie lo echará de menos. Aquel gesto, pequeño pero significativo, fue el primero de muchos. En los días siguientes, Livia encontraba libros sobre la mesa que debía limpiar, cada uno con una pequeña nota, indicando páginas o capítulos recomendados. Ella, a su vez, dejaba los volúmenes devueltos con flores secas, marcando sus pasajes favoritos. Una noche lluviosa, el duque la encontró leyendo junto a la ventana, temblando ligeramente por el frío que se colaba entre las rendijas. Sin decir palabra, colocó una manta sobre sus hombros y se sentó en el sillón opuesto con su propio libro. Leyeron en silencio, acompañados solo por el crepitar de la chimenea y el golpeteo de la lluvia contra los cristales. ¿Por qué me permite estas libertades?, preguntó finalmente Livia. El duque cerró su libro y la miró con una expresión indescifrable. Porque todos merecemos un refugio, incluso temporal, de las jaulas que nos contienen. En esas palabras, Livia sintió que había mucho más que una simple respuesta. Había una confesión, un reconocimiento mutuo de dos almas atrapadas en circunstancias que no habían elegido, y en ese reconocimiento silencioso, algo nuevo comenzaba a florecer. Una tarde de lluvia, mientras Livia ordenaba los documentos del escritorio del duque, Matilde entró apresuradamente en el estudio. El señor Dalmau ha llegado, anunció, con evidente disgusto. Dice que es urgente. Hazlo pasar al despacho pequeño, respondió el duque sin levantar la mirada de sus papeles. Y trae el libro de cuentas del año pasado. Cuando Matilde salió, el duque se dirigió a Livia. Retírate y no vuelvas hasta mañana. El señor Dalmau no debe verte. Algo en su tono alertó a Livia. No era una orden nacida de la arrogancia, sino una advertencia protectora. Más tarde, mientras limpiaba los candelabros del pasillo, escuchó a Matilde hablar con la cocinera en la despensa. Ese buitre de Dalmau vuelve a presionar al duque, murmuró la mujer con rabia contenida. Como si no hubiera hecho ya suficiente daño a esta casa. Livia se acercó discretamente, atraída por la mención de aquel nombre. ¿Quién es el señor Dalmau?, preguntó en voz baja. Las dos mujeres se sobresaltaron, pero al ver que era Livia, Matilde hizo un gesto a la cocinera para que las dejara a solas. No deberías escuchar conversaciones ajenas, la reprendió, pero sin verdadera severidad. Augusto Dalmau es el administrador de las propiedades del ducado y tutor legal de varios pupilos, cuyas familias quedaron en deuda con los Monteleón. Un escalofrío recorrió la espalda de Livia. ¿Tutor legal? ¿Cómo? ¿Como yo? Matilde la miró con sorpresa. ¿Sabes de tu situación? Leí el contrato, sé que no soy una simple sirvienta. La mujer suspiró profundamente. Dalmau administra las tutelas y los contratos de servidumbre. Él fue quien trajo tu caso al duque, presentándolo como una simple transacción más. Y el duque lo aceptó así, sin más. Matilde negó con la cabeza. El duque heredó un ducado al borde de la ruina. Su padre dejó deudas enormes y propiedades hipotecadas. Dalmau maneja los hilos financieros desde hace años. La ama de llaves miró a ambos lados antes de continuar. Hace 3 años, el duque descubrió que Dalmau había estado desviando fondos de las dotes de sus pupilas. Intentó denunciarlo, pero Dalmau amenazó con revelar ciertos secretos familiares que arruinarían el apellido Monteleón. ¿Qué clase de secretos? El tipo de secretos que destruyen linajes enteros, respondió Matilde con gravedad. Desde entonces, el duque ha estado reuniendo pruebas contra él, pero Dalmau es astuto. Tiene documentos comprometedores y aliados poderosos. Livia comenzaba a entender la complejidad de su situación. Por eso el duque necesita casarse con la condesa. Para fortalecer su posición. La familia de la condesa tiene influencia en los tribunales. Con ese matrimonio, el duque finalmente podría librarse de Dalmau. Matilde la miró fijamente. Y también podría anular contratos injustos como el tuyo. Aquella noche, mientras Livia regresaba a su habitación, encontró sobre su cama un sobresellado. Dentro había una carta escrita con la elegante caligrafía del duque. He revisado tu contrato. La deuda mencionada no coincide con los registros oficiales.
Hay irregularidades que deben investigarse. Te pido paciencia y discreción. No todo es lo que parece en esta casa. A.M. Livia apretó la carta contra su pecho. Por primera vez desde su llegada, sintió algo más poderoso que el miedo o la resignación, esperanza. Pero la esperanza, como estaba a punto de descubrir, podía ser la más frágil de las emociones cuando se construía sobre secretos y medias verdades. El salón de reuniones del ala este estaba reservado para asuntos de negocios. Livia nunca había entrado allí, pero aquella mañana, mientras llevaba una bandeja con té por el pasillo adyacente, la puerta entreabierta le permitió escuchar voces. Es una cantidad ridícula, Dalmau. La voz del duque sonaba fría, distante, muy diferente a la que utilizaba en sus conversaciones nocturnas en la biblioteca. Es lo estipulado en el contrato, Excelencia, respondió una voz untosa que Livia supuso pertenecía a Dalmau. La familia Mendoza debe 3 cosechas completas. 3 cosechas no justifican la cesión de su hija por 3 años. Livia se quedó paralizada. Estaban hablando de ella. Los intereses acumulados, más los gastos de administración y tutela. Suficiente, cortó el duque. Páguese lo debido, y que no vuelva a mencionarse. La muchacha permanecerá aquí hasta que yo lo disponga. Livia se acercó sigilosamente, lo justo para ver a través de la rendija de la puerta. El duque estaba de pie junto a la ventana, dándole la espalda a un hombre de mediana edad, rechoncho y con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Como desee, Excelencia, respondió Dalmau, inclinándose. Aunque debo recordarle que su compromiso con la condesa se anunciará en 10 días. Sería inconveniente que surgieran rumores sobre la presencia de una joven campesina en sus aposentos privados. El duque se giró bruscamente. ¿Me estás amenazando, Dalmau? En absoluto, señor. Solo velo por los intereses del ducado, como siempre he hecho. Hubo un silencio tenso. Prepara los documentos para el anuncio del compromiso, ordenó finalmente el duque. Y asegúrate de que la dote de la condesa esté correctamente registrada. No quiero sorpresas. Como siempre, su confianza me honra, respondió Dalmau con una reverencia exagerada. Cuando el administrador se marchó, el duque permaneció inmóvil frente a la ventana. Livia iba a retirarse cuando lo escuchó murmurar. Perdóname, Livia. Aquellas palabras, dichas cuando creía estar solo, deberían haberla reconfortado, pero lo único que Livia sintió fue una profunda decepción. El hombre que compartía lecturas y conversaciones con ella por las noches, era capaz de negociar su libertad como si fuera una transacción más. Durante los días siguientes, Livia evitó la biblioteca por las noches. Cumplía sus tareas en silencio, sin levantar la mirada cuando el duque entraba en la habitación. Él intentó hablarle en varias ocasiones, pero ella respondía con monosílabos y se retiraba tan pronto como era posible. No era rabia lo que sentía, sino algo más doloroso. La comprensión de que, por mucho que quisiera creer lo contrario, seguía siendo una posesión. Y las posesiones no tienen derecho a sentir, a soñar, a esperar. Por dignidad, por orgullo, por preservar lo poco que quedaba de su alma, Livia construyó un muro invisible entre ella y el duque. Un muro que solo la verdad podría derribar. El día del anuncio del compromiso se acercaba inexorablemente. La mansión bullía de actividad. Sirvientes limpiando candelabros, jardineros preparando arreglos florales, cocineros planificando el menú del banquete. Livia, siguiendo instrucciones de Matilde, había sido relegada a tareas que la mantenían alejada de los salones principales. Pero una tarde, mientras ordenaba documentos en el despacho del duque, un sobre cayó del interior de un libro de contabilidad. La carta estaba dirigida al padre de Livia, fechada 3 años atrás. Era una notificación de una supuesta deuda contraída con el ducado, firmada por Augusto Dalmau como administrador y tutor legal. Pero lo que hizo que Livia palideciera fue la suma mencionada, exactamente la mitad de lo que figuraba en su contrato de servidumbre. Con manos temblorosas, siguió buscando entre los documentos. Encontró más cartas, todas con la misma caligrafía, todas dirigidas a familias campesinas, todas anunciando deudas que, sospechaba, habían sido infladas artificialmente. Y luego, en un cajón cerrado que la llave maestra del ama de llaves podía abrir, descubrió algo aún más perturbador, un registro paralelo de dotes, nombres de jóvenes, sumas de dinero, y anotaciones sobre transferencias y compensaciones. Es un fraude sistemático, murmuró para sí misma. Exactamente. Livia se giró sobresaltada. El duque estaba en la puerta,
observándola con una mezcla de resignación y alivio. Dalmau ha estado desviando dotes y creando deudas falsas durante años, explicó, acercándose. Utiliza la figura legal de la tutela para apropiarse de bienes y personas, y usted lo permitió. Lo descubrí hace 3 años. Pero Dalmau tiene documentos que comprometen gravemente a mi familia. Documentos que podrían destruir el ducado y dejar en la calle a cientos de personas que dependen de estas tierras. El duque se sentó pesadamente en su sillón. El matrimonio con la condesa me daría el poder judicial necesario para procesarlo, sin que pueda usar esos documentos contra mí. Y mientras tanto, ¿cuántas personas como yo han sido vendidas injustamente? Demasiadas, admitió él con amargura. He intentado compensar en secreto, ayudar a las familias, pero no es suficiente. Necesito acabar con todo el sistema. Livia lo miró fijamente. ¿Y si hubiera otra manera? ¿Y si pudiéramos exponer el fraude sin esperar al matrimonio? En los ojos del duque brilló algo que hacía tiempo no veía, esperanza. 3 días antes del anuncio del compromiso, Livia cayó enferma. El agotamiento acumulado, la tensión constante y las noches en vela, investigando documentos minaron sus defensas. La fiebre llegó al anochecer, tan intensa que apenas podía mantenerse en pie. Matilde la encontró temblando en el pasillo, intentando llegar a su habitación. «Santo cielo, niña, estás ardiendo», exclamó, ayudándola a acostarse. «Los documentos», murmuró Livia, delirando. «Tenemos que encontrar todos los documentos». Matilde colocó paños húmedos sobre su frente y le dio a beber una infusión de hierbas. «Descansa, yo me ocuparé de tus tareas mañana». La noche avanzaba y la fiebre no cedía. En su delirio, Livia veía el rostro de su hijo, los jardines de la mansión, los libros de la biblioteca, todo mezclado en un torbellino confuso de imágenes y sensaciones. No supo cuánto tiempo pasó hasta que escuchó la puerta abrirse suavemente. A través de sus párpados entreabiertos, vio la silueta del duque entrando en la habitación. Se acercó con sigilo y dejó un vaso de agua en la mesita. Luego, con infinita delicadeza, cambió el paño húmedo de su frente por uno fresco. Livia emitió un pequeño gemido. El duque se detuvo, creyendo haberla despertado, pero ella seguía sumida en un sueño febril. Tras un momento de duda, tomó su mano. No la apretó, simplemente la sostuvo entre las suyas, como si pidiera permiso para ese contacto mínimo pero profundamente íntimo. Livia, en su semiconsciencia, sintió el calor reconfortante de aquellas manos. No retiró la suya. Permanecieron así varios minutos, en silencio, unidos por ese gesto que decía más que 1000 palabras. Cuando sintió que la respiración de Livia se normalizaba, el duque soltó suavemente su mano, y se marchó tan sigilosamente como había llegado. Ese breve contacto, contenido y respetuoso, selló entre ellos algo que ningún contrato podría jamás regular. Un amor nacido no de la posesión, sino del reconocimiento mutuo. El día del anuncio del compromiso amaneció despejado, como si el cielo quisiera celebrar la unión de 2 de las familias más poderosas de la región. Livia, recuperada de su enfermedad pero aún débil, observaba desde una ventana del ala de servicio los carruajes que llegaban con los invitados. La condesa de Valderrey había arribado la noche anterior, una mujer hermosa, elegante, y según los rumores del servicio, tan inteligente como ambiciosa. «El salón está preparado», informó Matilde, entrando en la habitación. «El duque ha pedido que lleves estos documentos al despacho pequeño después de la cena». Livia tomó el sobresellado, sintiendo su peso significativo. «¿Sabe lo que contiene?» «Lo suficiente para entender que hoy cambiará el destino de muchas personas», respondió Matilde con una mirada cómplice. «Ten valor, niña». La fiesta transcurrió con la pompa esperada. Desde su posición discreta junto a una puerta lateral, Livia observaba el baile, las conversaciones, las risas. El duque y la condesa abrieron el baile, formando una pareja perfecta a ojos de todos. Cuando el reloj marcó las 11, los invitados fueron conducidos al salón principal para el anuncio formal. Livia se deslizó hacia el despacho pequeño, tal como le habían indicado. Allí encontró al duque, a la condesa, a Dalmau y a 3 hombres más, el juez del distrito, el notario real y un caballero de edad avanzada que Livia no reconoció. «A la documentación», dijo el duque al verla, con un tono formal que no revelaba la intimidad compartida días atrás. «Adelante, Livia». Dalmau palideció al verla. «Excelencia, creo que los asuntos de Estado no deberían tratarse frente a la servidumbre». «Livia no es servidumbre»,
respondió el duque con firmeza. Es una pupila bajo tutela fraudulenta. Un silencio tenso cayó sobre la habitación. ¿De qué está hablando?, preguntó la condesa, visiblemente confundida. El duque tomó los documentos que Livia le entregaba y los depositó sobre la mesa. Señores, les he convocado no para anunciar un compromiso, sino para denunciar un fraude sistemático que ha estado ocurriendo bajo mi propio techo. Durante la siguiente media hora, el duque expuso meticulosamente el esquema de Dalmau, cómo inflaba artificialmente las deudas, cómo desviaba las dotes de las pupilas, cómo utilizaba la figura legal de la tutela para apropiarse de bienes y personas. Este es solo un caso, dijo, señalando a Livia. Una joven madre separada de su hijo, vendida como propiedad por una deuda inflada al triple de su valor real. Dalmau, acorralado, intentó contraatacar. Tengo documentos que demuestran irregularidades en la herencia del ducado. Su padre. Mi padre cometió errores, lo interrumpió el duque, y yo he pagado por ellos demasiado tiempo. Pero no seguiré permitiendo que se cometan injusticias en mi nombre. Se volvió hacia el juez. Solicito formalmente la anulación de todas las tutelas gestionadas por el señor Dalmau y una investigación exhaustiva de sus actividades. La condesa, que había escuchado todo en silencio, se levantó con elegancia. Supongo que esto significa que no habrá compromiso, dijo con una sonrisa sorprendentemente comprensiva. Admiro su integridad, duque. Pocos hombres sacrificarían tanto por hacer lo correcto. Lo lamento, condesa, no lo haga. Prefiero un aliado honesto que un esposo conveniente. Cuando todos se retiraron, quedaron solos el duque y Livia en el despacho. Acabo de perder la protección política que necesitaba, dijo él con resignación. Dalmau utilizará esos documentos contra mí. Pero ha liberado a muchas personas inocentes, respondió Livia, incluida yo. El duque asintió. Mañana mismo tendrás los papeles para volver con tu familia. Eres libre, Livia. En esa palabra, libre, estaba contenido todo lo que no podían decirse aún. El carruaje ducal se detuvo frente a la humilde casa de adobe, igual que aquel día que parecía tan lejano. Pero esta vez, cuando Livia descendió, lo hizo como una mujer libre, con la cabeza alta y un documento de anulación de tutela en la mano. Sus padres salieron corriendo al escuchar el carruaje, incrédulos ante el regreso anticipado de su hija. Su madre llevaba en brazos al pequeño, que había crecido notablemente en estos meses. Livia, exclamó su padre, abrazándola con fuerza. ¿Cómo es posible? Es una larga historia, respondió ella, extendiendo los brazos hacia su hijo. El pequeño la miró con curiosidad, sin reconocerla del todo. Ese momento de duda fue como una puñalada en el corazón de Livia, pero cuando el niño finalmente sonrió y se inclinó hacia ella, las lágrimas brotaron libremente. Mi niño, mi tesoro, susurró, besando su cabecita. Mamá ha vuelto. El cochero bajó del carruaje con un pequeño baúl que contenía las pertenencias de Livia, más algunos regalos del duque, libros, telas finas y una carta sellada que no había abierto aún. Dentro de la casa, mientras el pequeño jugaba en el regazo de su abuela, Livia explicó a sus padres lo sucedido. El fraude de Dalmau, la valentía del duque, la anulación de la deuda. ¿Y qué pasará con el duque?, preguntó su padre, preocupado. Si ese tal Dalmau tiene documentos comprometedores, pagará un precio alto por su honestidad, respondió Livia con tristeza. Perderá alianzas, poder, quizás incluso parte de sus tierras. Esa noche, cuando todos dormían, Livia abrió finalmente la carta del duque. Querida Livia, para cuando leas esto, habrás regresado con tu familia y tu hijo. Me alegra saber que estáis reunidos nuevamente. Los próximos meses serán difíciles para el ducado. Dalmau ha comenzado a utilizar los documentos que posee, y varios aliados ya han retirado su apoyo. Es el precio que debo pagar, y lo hago sin arrepentimiento. No te escribo buscando gratitud o compasión. Lo que hice, lo hice porque era lo correcto, no por ti ni por mí, sino por la verdad misma. Sin embargo, debo confesarte algo. En estos meses, encontré en ti no solo la fuerza para enfrentar mis propios demonios, sino también la esperanza de que existe algo más valioso que el deber o la tradición. La libertad de elegir con el corazón. No te pido nada. Solo quería que supieras que, pase lo que pase, los momentos compartidos en la biblioteca permanecerán como el tesoro más preciado de mi vida. Con afecto, Anselmo. Livia apretó la carta contra su pecho, sintiendo que una parte de ella había quedado en aquella mansión, junto a los libros y las conversaciones nocturnas.
3 meses después, la vida en la pequeña granja había recuperado cierta normalidad. Livia se había reintegrado a las tareas cotidianas, disfrutando cada momento con su hijo, cada amanecer, cada puesta de sol. Las noticias sobre el ducado llegaban esporádicamente. Dalmau había sido finalmente procesado gracias al testimonio de varias familias afectadas. El duque había perdido algunas propiedades, pero mantenía la mansión principal. La condesa de Valderrey, sorprendentemente, se había convertido en su aliada política, aunque no en su esposa. Una mañana de principios de verano, mientras Livia recogía verduras en el huerto, escuchó el inconfundible sonido de un carruaje acercándose. No era el carruaje ducal, sino uno más sencillo, tirado por un solo caballo. Al levantar la mirada, vio al duque Anselmo descendiendo del vehículo. Vestía ropas más simples que las acostumbradas, sin los distintivos de su rango. Se quedó inmóvil, observándolo avanzar por el sendero. No se habían visto desde aquella noche en el despacho. «Buenos días, Livia», saludó él, deteniéndose a una distancia respetuosa. «Buenos días, Excelencia». «Ya no uso ese título», sonrió con cierta melancolía. «Ahora soy simplemente Anselmo Monteleón». Un silencio cargado de palabras no dichas se instaló entre ellos. «¿Cómo está tu hijo?», preguntó finalmente. «Creciendo fuerte y sano», respondió ella. «¿Y usted? He oído que han sido tiempos difíciles». «Lo han sido, pero también liberadores», hizo una pausa. «He vendido varias propiedades para compensar a las familias afectadas por Dalmau. La mansión ahora alberga una escuela para los hijos de los campesinos». Livia sonrió, genuinamente conmovida. «Es un noble gesto». «No es simplemente lo justo», respondió él. «He aprendido que la verdadera nobleza no está en los títulos, sino en las acciones». Anselmo dio un paso hacia ella, pero se detuvo, como si temiera traspasar una frontera invisible. «No he venido a perturbar tu paz, Livia. Solo quería verte una vez más, saber que estás bien». «Lo estoy», respondió ella con sinceridad. «Gracias a usted». «No, gracias a tu propia fuerza», corrigió él. «Yo solo retiré los obstáculos que nunca debieron existir». Estaba a punto de despedirse cuando Livia habló. «La biblioteca está vacía sin nuestras conversaciones». Anselmo la miró con intensidad. «Cada noche abro un libro y siento que falta algo esencial». Livia dio un paso hacia él, acortando la distancia. «Esta vez, si me invitas a tu biblioteca, iré como una mujer libre que elige, no como alguien que obedece. Y yo te recibiría no como un duque que posee, sino como un hombre que respeta», respondió él, extendiendo su mano. Livia la tomó, sintiendo que cerraban un círculo. Al mismo tiempo, abrían uno nuevo. «¿Te gustaría quedarte a cenar?», preguntó. «Mi hijo debería conocer al hombre que cambió nuestro destino». «Me encantaría», respondió Anselmo, con una sonrisa que iluminaba sus ojos por primera vez desde que Livia lo conocía. 1 año después, el antiguo jardín formal de la mansión ducal había sido transformado. Donde antes crecían setos perfectamente recortados que simbolizaban el orden aristocrático, ahora florecían plantas silvestres junto a cultivos útiles, en una armoniosa mezcla de belleza y practicidad. Livia caminaba entre los rosales mientras su hijo, ya más crecido, perseguía mariposas bajo la atenta mirada de su abuela, que había venido de visita. A lo lejos, Anselmo conversaba con un grupo de campesinos sobre los planes para la próxima cosecha. La mansión también había cambiado. Las habitaciones antes reservadas para bailes suntuosos ahora albergaban aulas donde los niños de la región, independientemente de su origen, recibían educación. La biblioteca, el corazón de la casa, permanecía intacta, pero sus puertas estaban abiertas para todo aquel que quisiera aprender. Livia no era duquesa. Había rechazado el título, prefiriendo construir una relación basada en la igualdad, no en las convenciones sociales. Vivía en la mansión, sí, pero como compañera de Anselmo, no como su posesión ni su subordinada. «¿En qué piensas?», preguntó Anselmo, acercándose después de despedir a los campesinos. «En caminos», respondió ella, tomando su mano. «En cómo el mismo sendero puede llevarnos a destinos tan diferentes según cómo lo recorramos». Anselmo asintió, comprendiendo. «La primera vez que viniste aquí, lo hiciste como una prisionera de las circunstancias. Y ahora estoy aquí por elección», completó ella. «La diferencia lo es todo». El pequeño corrió hacia ellos, mostrando orgulloso una mariposa posada momentáneamente en su mano antes de que emprendiera el vuelo. «Mira, mamá, era libre y vino a mí». Livia se agachó para abrazarlo.
Así es como debe ser, mi amor. Las cosas más hermosas solo vienen cuando son libres de marcharse. Mientras el niño volvía corriendo junto a su abuela, Anselmo y Livia contemplaron el atardecer que doraba los campos circundantes. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó ella. ¿Has perdido tanto? He ganado lo único que importa, respondió él con serenidad. Una vida donde puedo mirarme al espejo sin vergüenza. Livia apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo la paz que solo nace cuando el camino recorrido, por difícil que haya sido, nos lleva exactamente donde debemos estar. No como sirviente ni como duquesa, no como posesión ni como poseedor, simplemente como dos seres humanos que eligieron, libremente, caminar juntos, porque al final, esa es la única dignidad verdadera, la libertad de elegir con el corazón.